Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, el tema que elegí hoy para hablar es parejas tóxicas, como ya saben. En realidad dudé de poner ese título porque es un título que está bastante nombrado, mencionado, comúnmente se habla, ¿no? Como de estas dos palabritas. Pero sin embargo lo elegí porque me pareció que era muy gráfico a la hora de entender de qué íbamos a hablar, o por lo menos acercarnos a la temática de la cual íbamos a hablar. Igualmente, vamos a referirnos a las parejas o a las relaciones tóxicas, particularmente en parejas, pero le voy a ver, desde mi perspectiva o mi trabajo personal en el consultorio, vamos a hablar de la tipología cuando hablamos de las parejas tóxicas que comúnmente se entiende, y yo voy a hablar de otro grupo también. Dentro de mi concepción serían como dos grandes grupos, ya que hay infinidad de parejas, combinaciones, personas y subjetividades, pero vamos para ser gráfica, como dos grandes grupos dentro de lo que son parejas tóxicas. Una que tiene que ver con las que comúnmente ahora nos vamos a referir, se habla, y otro grupo de la cual voy a hablar después, que desde mi punto de vista también terminan siendo relaciones de parejas tóxicas, sin ser sus parteners o componentes de la pareja en sí personalidades, digamos, patológicas. Ahora voy a explicarlo paso a paso. En primer lugar vamos a hablar de una pareja tóxica, de una relación tóxica, que tiene que ver con una relación que de alguna manera es agotadora, genera tensión, se caracteriza porque una de las partes, digamos, una de las personas, puede ser tanto el hombre como la mujer, tiende a manipular al otro, el cual es más vulnerable, ¿no? Es decir, es una especie, como se suele decir, de chantaje emocional. Esto obviamente no es tan explícito, ¿no? Muchas veces hay parejas que les lleva mucho tiempo poder ver esto, porque esto se da de una manera muy camuflada, ¿no? No es algo que se vea a simple vista. Lo que sí puedo garantizar es que muchas veces las personas que están alrededor de estas parejas ven con mayor claridad cosas que no ve quien está dentro de la pareja. O en este caso la que podríamos llamar la más vulnerable, ¿no? La que más dañada está en esta relación, la que está dañada en esta relación. ¿Esto por qué es? Yo recuerdo que una terapeuta mía de muchos años atrás una vez me dijo algo que es muy cierto, que los ojos de las personas que están alrededor de los enamorados pueden ver mucho más que los ojos del propio enamorado. Y eso es verdad. El amor genera como una ceguera momentánea, ¿no? Como una cosa de fascinación que hace que por ahí no nos percatemos de cosas y que sí las podamos ver a lo largo del tiempo. Este tipo de relaciones siempre uno es más vulnerable que el otro, obviamente, y se va generando como un círculo tóxico, ¿no? Donde hay uno que tiene más poder que el otro es más débil, con autoestima más baja, que es que de alguna manera uno abusa y el otro de alguna forma se deja abusar. Pero lo digo desde un lugar, desde su vulnerabilidad, obviamente, ¿no? No es que sea algo consciente. Esto se va dando, como dije, de una manera como muy encubierta. En general hay culturalmente como una idea muy poética sobre el amor, que siempre cuando hablamos algo en relación al amor lo menciono porque es como muy gráfico, ¿no? Y es esto de que cuanto más se ama, más se sufre, ¿no? Esto lo he escuchado muchas veces, lo cual, bueno, no coincide, no creo que tenga que ver con eso. Contrario a eso, creo que el amor tiene que ver con una situación de paz, de armonía, de equilibrio, todo lo opuesto a lo que generan las relaciones tóxicas, que también son llamadas relaciones. Habrán escuchado hablar de codependencia o simbióticas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en estas relaciones no son constructivas, y si hay algo que prima es el miedo, es la tensión, ¿sí? Una de las personas que compone esta pareja tiene rasgos, digamos, de manipulador, podemos decir que son personalidades psicopáticas, narcisistas, en muchos casos, donde en realidad el otro no aparece como
como persona, sino aparece más como un objeto, como un medio para alcanzar un fin o una meta. Este tipo de personalidades que componen, uno de las que componen las parejas tóxicas, suelen carecer de empatía, ¿no? Que la empatía tiene que ver con esto de la sensibilidad, de poder entender, de ponerme en el lugar del otro. Es decir, no saben amar como lo entendemos nosotros comúnmente con el amor, que tiene que ver con el respeto, el contemplar al otro, el cuidado, el conocer al otro, el conocer sus tiempos, sus gustos, sino que tiene que ver más que nada con la coacción. A veces de una manera, como digo, encubierta, como suelen actuar, es decir, no saben amar, pero sí saben las cosas que hacen las personas que aman. Entonces suelen actuar, por eso se dice que son grandes actores o actrices, son mentirosos, mentirosas, y que, digamos, logran a través de la seducción muchas veces la conquista, ¿no? Es decir, suelen ser personas que pasan desapercibidos muchas veces, o por el contrario, si llaman la atención es por su gran carisma. Suelen ser personas muy encantadoras, que se les suele decir encantadores de serpientes, ¿no? Porque, digamos, tienen una seducción como innata que hace que resulten tan atractivos. Ahora, por otro lado también, este tipo de relaciones tóxicas lo que tienen es un condimento que las caracteriza absolutamente en relación a cualquier otro tipo de relación, y diría hasta de una relación absolutamente sana, que tiene que ver con la adrenalina. Son relaciones que son sumamente atractivas porque provocan mucha adrenalina. Es decir, provocan la persona que piense, de repente, no puedo estar con él o con ella, pero si no estoy con él o con ella, me muero, ¿no? Son situaciones como extremas y polarizadas. Ahí vemos que aparece algo en esto que dije del orden de la necesidad, ¿no? Ahí aparece el amor asociado a la necesidad. Es decir, pensemos, un ejemplo. Yo necesito estar con él porque sin él siento que no puedo vivir, ¿no? Hay algo imperioso que aparece de manera fuerte y como de una manera intrusiva, que tiene que ver con la necesidad. Es decir, pensar o tener la sensación que necesito al otro para poder vivir. Miren qué diferente es de pensar que yo puedo estar bien, puedo estar feliz conmigo, puedo tener una vida plena, pero lo elijo a él porque lo deseo y porque siento que suma a mi vida. Son dos posiciones absolutamente distintas y opuestas, ¿no? Ni siquiera cercanas, totalmente opuestas. Una por necesidad, donde queda el otro ubicado en un lugar de poder. Necesito del otro, ¿no? Me va a dar algo que yo no tengo, ¿no? Es decir, alimenta como esta sensación. A ver, podríamos pensar que existe como una ilusión, que por ahí de manera natural o normal se da cuando en las primeras épocas de enamoramiento, podríamos llamar, que tienen que ver con ilusión de completud, ¿no? Del amor, donde pareciera que el otro tiene todo lo que quiero y me va a completar, como si fuésemos seres incompletos y que a través del amor vamos a lograr ser seres completos y vamos a tener todo lo que deseamos y no necesitamos de nada ni nadie más. Esto es como una ilusión que en un periodo lógico de enamoramiento, en los primeros tiempos, a todos, digamos, nos ha pasado. Ahora, esto después con el tiempo se disipa, ¿no? Uno va conociendo al otro, va interactuando, va reconociendo que el otro también tiene defectos, tiene virtudes y que en definitiva es tan incompleto como yo. Puede ser un buen partener, pero que en realidad el completar es entre comillas, es más una ilusión. Sin embargo, en las relaciones tóxicas o de dependencia o codependencia o simbióticas, podríamos llamarlas también, esto aparece de manera con una impronta muy fuerte, como si realmente fuese así, ¿no? El otro se muestra como quien me completa y de alguna manera es lo que deja traslucir a través del poder que ejerce sobre el otro, ¿no? Acá es interesante ver las dos posiciones, tanto de quien tiene rasgos de manipulación como de quien es manipulado. ¿Por qué digo esto?
Porque en una pareja siempre hay un 50 y un 50 de responsabilidad. Obviamente esto no es por ahí que se da de manera consciente, nadie quiere que hagan abuso de uno o que lo maltraten, porque tiene que ver este tipo de relaciones con el maltrato, ¿no? Digamos que él manipula de alguna manera, todo el tiempo está subestimando al otro. Lo cosifica desde el vamos, ¿no? Dijimos que no lo ve como una persona, sino de alguna manera lo trata como un objeto para alcanzar un medio, ¿no? Algo del orden de la satisfacción personal, por ahí podríamos pensar. Podría ser desde lo económico, no importa de qué. Suele captar automáticamente en qué el otro es vulnerable. Sería como el depredador y su presa, ¿no? El depredador es el que manipula y la presa es quien es capturado. Es quien tiene cierto grado de vulnerabilidad que el otro percibe y ahí va y se muestra como que trae la solución que el otro no tiene, ¿no? Le aporta o le hace creer de alguna manera que le va a dar lo que el otro necesita. ¿Qué sucede? Esto, como dije antes, son relaciones muy desgastantes, muy agotadoras, porque esto es un trabajo muy paulatino, no es algo abrupto y que se ve a simple vista, ¿no? Menos teniendo en cuenta que estas personalidades son muy carismáticas. Y así como dije que hay, la proporción es 3-1, podríamos decir entre 3 hombres, una mujer, las hay. He hablado justamente esta última semana con varios amigos donde, bueno, o he subido por ahí el tip de la manipulación y hay 2 particularmente que me han escrito que esto les recordaba algo de su ex. Es decir, hay también mujeres, sé que somos mayoría en esta charla, pero bueno, esto no nos hace, digamos, no deja libre al género, ¿no? Tanto hay hombres como mujeres con las mismas características. Es decir, entonces, cuando digo 50 y 50, digo porque es interesante también quien descubre que está dentro de una relación con estas características, poder preguntarse qué es lo que hace o qué es lo que hizo que pudiese permanecer con esa persona tanto tiempo, ¿no? Es decir, algo se puso en juego de su historia ahí sin darse cuenta y ahí fue un enganche que alimentó esta relación. Siempre una relación para que perpetúe en el tiempo tiene que tener 2 partes, ¿no? Es decir, hay 2 personas y en este punto digo el grado de responsabilidad. En podernos preguntar, en todo caso, qué es lo que hace que yo haya permitido estar en una relación donde el otro pudo manipularme, ¿no? O sea, este tipo de personalidades, en general, la persona más vulnerable es la que tiene baja autoestima, la que busca la aprobación todo el tiempo del otro, y el otro ahí es el que también suele de a poco ir haciendo, yo digo como un trabajo de hormiga, ¿no? Porque va logrando, primero de manera muy sutil, va descalificando el entorno de su pareja, sean amigos, amigas. Yo he escuchado muchas veces en el consultorio frases de manera frecuente, como esa amiga no te conviene, ese amigo en realidad no es tan amigo, mirá que tu hermana, mirá que tu padre, digo, van alejando y la persona, digamos, que queda como capturada, como presa, bien la terminología utilizada, va como alejándose cada vez más de sus afectos, ¿no? Se va restringiendo su círculo íntimo, lo cual hace que el manipulador o la manipuladora vaya adquiriendo más poder, ¿no? Esta es la clásica frase del divide y reinarás, ¿no? Entonces, esto también va haciendo que la persona que está, digamos, en inferioridad de condiciones, podríamos pensar, cada vez esté más vulnerable, cada vez más despojado o despojada, cada vez más sensible y a la vez cada vez más solo o sola. Lo cual va haciendo que se cierre, muchas veces no cuenta. Entonces digo que muchas veces el punto inicial para poder salir de este tipo de relaciones que son totalmente tóxicas y que no son constructivas ni viables de cambiar, y ahora voy a explicar por qué, el primer paso es poder poner en palabras lo que a uno le pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un paciente que cuando hablaba de su historia, venía porque estaba en una crisis de pareja, realmente estaba con una pareja absolutamente, su pareja era una mujer narcisista, muy conflictiva, muy perjudicial para él
para cualquiera por sus características. Y yo recuerdo que él, hablando de su historia, en un momento cuenta que en realidad él había experimentado desde su infancia situaciones muy terribles en su casa en relación a que su padre le pegaba a su madre, ¿no? Y él me decía, pero bueno, ella a mí nunca me levantó la mano, lo único que hace cuando está enojada, porque a veces se exaspera por su historia, ¿no? Ahí va la justificación, ella tenía una historia complicada, lo único que hace es insultarme. Fíjense cómo él terminaba no solo justificándose, hasta sintiéndose culpable prácticamente de hablar de ella y de contar lo que sucedía, porque esto le llevó un tiempo, ¿no? Un par de sesiones por decir este aspecto de la relación, que no era menor, porque esto hablaba del tipo de vínculo que había, ¿no? Donde había maltrato. O sea, ella no le había pegado, pero sí lo insultaba con frecuencia, lo subestimaba en otras cosas. Es decir, él estaba totalmente cosificado dentro de esa relación. Pero él no lo veía y lo minimizaba y lo había naturalizado. Porque claro, él lo comparaba quizás inconscientemente con su historia. Y claro, su historia para él era mucho más grave, porque en su historia su madre había sido golpeada y en este caso él no lo golpeaba, solo lo insultaba. Fíjense, esto uno lo ve muchas veces, cómo cada vez, con el paso del tiempo, la víctima termina como justificando, como pensando que el otro lo que hace, digamos, en realidad no se da cuenta, o en realidad no puede hacer otra cosa, o pobre, porque también estos personajes, digamos, con características psicopáticas, suelen, digamos, tener como distintas aristas, ¿no? Por momentos, digamos, manipulan al otro a través de la culpa, o sea, los hacen sentir culpables. Son como distintas tácticas que van manejando en ese vínculo que se arma entre dos. Y como repito, uno que hace y el otro que se va como acoplando, ¿no? Porque en la manipulación hay alguien que se hace cargo de esa culpa indebida, pero culpa instalada en la relación. Y por otro lado, otras veces el manipulador, así como se ubica en lugar de víctima, por otro lado, cuando a veces siente que no surte efecto o que la persona que está involucrada, su pareja, se comienza a correr, comienza a aparecer el enojo, ¿no? De manera manifiesta. Entonces son distintas maneras de coacción. O la amenaza, ¿no? Que a veces no es explícita, que es implícita. Bueno, si vos tal cosa, yo, ¿no? Me voy, o si harías tal cosa, tal otra. Y a veces quien está en una relación así comienza sin darse cuenta a ceder terreno porque cree que es un mal menor cuando en realidad es un mal mayor. A ver, vamos a un ejemplo gráfico. Suelen ser obviamente controladores o controladoras, ¿no? Este tipo de personalidades narcisistas quieren tener todo bajo control, incluido al otro como si fuese un objeto de su propiedad, por lo cual, por ejemplo, en un caso, ella salía con sus amigas, iba a encontrarse con sus amigas, y él, muy molesto, dice, bueno, pero a ver, ¿por qué si yo ya no me encuentro más con mis amigos? ¿Por qué vos te encontrás con tus amigas? ¿No? Digo, como si fuese una condición sine qua non. Yo no me encuentro con, renuncio a mis amigos, la condición es que vos hagas lo mismo. Eso es una coacción, de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces aparece esto como camuflado. Otros casos donde aparece el control de manera encubierta también, generalmente aparece de manera encubierta, camuflada, donde el otro aparece como protector o protectora, como esta cosa, ¿no? De cuidar al otro todo el tiempo, y en realidad lo que está ejerciendo es un control permanente, ¿no? Yo recuerdo el caso de un paciente, este ejemplo es muy gráfico, por eso me parece bueno traerlo, que realmente tenía una relación absolutamente tóxica, patológica y todos los sinónimos que quieran encontrar. Había llegado el punto que su pareja tenía celos, tenía una celotipia increíble y quería ejercer un control todo el tiempo, que hasta le mandaba mensajes a su trabajo y le pedía que le enviara fotos, ¿no? Porque decía, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo con fulana. Bueno, mándame una foto, a ver cómo, ¿no? A veces disfrazado, a ver cómo se ve, a ver cómo está, qué sé yo. Y cuando le mandaba la foto, le cuestionaba que esa foto no era actual, que era una foto vieja, ¿no? Cosas que en realidad no eran reales, porque, digo, en este caso mi paciente no estaba mintiendo, le estaba haciendo,
Pero bueno, a ver, estaba respondiendo a la demanda, no al control. Porque en realidad lo ideal hubiese sido, sabiendo que en realidad era un control, no enviarle ninguna foto. Más allá de que el otro se enojara, más allá de que el otro se enfureciera, lo que fuese, no importa, accedía. Otra de las cosas era controlar el carnet de la SUBE, ¿no? Que tiene todo el recorrido y de repente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué te bajaste acá? Era terrible, o sea, era una cosa, era un hostigamiento donde acá mi paciente me daba cuenta que no se daba cuenta, el punto en que estaba totalmente como enredado, que se desesperaba por encontrar explicaciones, era agotador, desgastante e inútil, al contrario, porque esto era retroalimentar la situación, ¿no? Dando explicaciones, dándole pruebas, cuando en realidad de eso no se trata, ¿no? O sea, una relación tiene que estar basada en la confianza. Pero bueno, era una relación muy, muy absolutamente patológica, nociva. Pudimos comprender también qué había sucedido, por qué mi paciente había, de alguna manera, por eso decía yo, este grado de responsabilidad desde este lugar, ¿no? No del lugar de, lo digo del reproche o del cuestionamiento, sino que en una relación siempre hay dos partes, uno que hace, el otro que por ahí sin darse cuenta permite y que expresa de esa situación, o preso de esa situación. Y es interesante que cuando hay dudas o algún atisbo de que algo no sano está sucediendo en una relación, empezar a analizar, empezar a exteriorizar y poder hablarlo con un otro. Porque muchas veces el poder hablar con un amigo, con una amiga, que esto no sucede, porque esto es otra de las cosas que termina sucediendo, pasa mucho tiempo donde por ahí no cuentan cosas que les hacen ruido. Quizás es una forma inconsciente de proteger al otro porque aún siento que lo quiero, que por ahí estoy confundida, porque es lo que genera como cierta confusión en el otro, ¿no? Estos personajes o personalidades así, narcisistas, psicopáticas, genera como una confusión, donde dice, no, no me parece, no es así, lo hace por... Bueno, entonces lleva un tiempo y todo esto va haciendo que cada vez se vayan metiendo más como en un túnel, ¿no? Que pareciera que no tiene salida. Siempre va a generar en el otro la sensación de completud y el otro cada vez más desvalido va a sentir que el otro es como la tabla de salvación, cuando en realidad obviamente no es así, pero esto es lo que se va percibiendo con el paso del tiempo, ¿no? Por eso muchas veces pasan años, años y años hasta que muchas veces se dan cuenta del tipo de relación nociva y tóxica que tienen. A veces hay hijos de por medio, a veces hay, muchísimas cosas en el medio. Y otra de las cosas que he percibido a lo largo de los años muchas veces es que las parejas inconscientemente, muchas veces, otras no, pero muchas inconscientemente, cuando están en situaciones donde empiezan a registrar algo de esto que ya es inevitable, lo que empiezan a hacer a veces es a proyectar en cosas, ¿no? A veces en cosas materiales o en viajes, digo, es como una necesidad de no terminar de aceptar la realidad, porque quizás eso conlleva a tomar una resolución. ¿Por qué digo esto? Algo que hablé al inicio. No son parejas constructivas, no son relaciones constructivas, sino más bien relaciones que deterioran, porque uno de los partener de la relación que tiene rasgos narcisistas o psicopáticos, en realidad son personalidades que no suelen hacerse cargo de nada, ¿no? Siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? Yo en el tip de la semana hablé de la manipulación, bueno, justamente es uno de los rasgos. Entonces, como nunca me hago, fuese yo la manipuladora, como yo nunca me hago cargo de nada, siempre la culpa es del otro, y es difícil que la cosa funcione. En una relación siempre es un 50 y un 50, ¿no? Todos cometemos errores, todos, hacemos cosas buenas, nos podemos equivocar y hacer cosas malas en una relación o dañar al otro sin darnos cuenta, pero fundamentalmente si hay autocrítica, lo cual no existe en las personalidades narcisistas, uno puede intentar revertir, cambiar o modificar algo de esto. Esto es lo que logran muchas parejas que entran en crisis y que superan las crisis y no son relaciones tóxicas ni parejas tóxicas. Son relaciones normales, sanas podríamos definir, como cualquier otra, que pueden tener conflictos y crisis. De hecho, es lógico que así sea, pero que las pueden superar, porque ahí hay dos que trabajan para un bien en común.
En el caso que hablábamos antes de las parejas tóxicas, es una relación totalmente donde no hay paridad, no es un grupo de pares, sino hay alguien que tiene poder y hay alguien que de alguna manera acata. Entonces ahí no hay paridad, hay alguien que se hace cargo y quizás muchas veces se debe hacer cargo, que es lo que se dan cuenta con el tiempo, de cosas que ni siquiera son responsables. Hasta piden disculpas por cosas que en realidad no debieran, porque el otro, que es quien manipula, termina ejerciendo esto de generar culpa, ¿no? Lo cual arma como un círculo tóxico. Entonces siempre perpetúa la pareja, sea por la culpa que la víctima intenta reparar, entonces sigue, y el otro o porque se enoja, o porque es víctima, es decir, o porque se torna seductor por momentos. Digo, son como varios personajes en una persona, lo cual por un lado pareciera que es increíble, y esto que lo cuento, obviamente siempre digo que estas charlas la idea es que dejen como cosas para pensar, interrogantes, ¿no? No es tan sencillo detectar esto, porque si tuviéramos un librito, bueno, podríamos elegir de una la persona indicada según las características, ¿no? Y bueno, no es así, no funciona así. Por eso digo que en los casos donde por ahí alguien detecta en sí mismo o alguien cercano que está en una relación con estas características, es muy importante, si el otro no habla, decirle lo que uno observa. Por ahí al principio lo niegue, le lleve tiempo, porque cuesta aceptar muchas veces, ¿no? Porque es una gran decepción, un gran dolor, darse cuenta que por ahí se está con una persona que en realidad, bueno, lo que ha hecho es como simular amar, ¿no? Porque en realidad esas personas por ahí creen que aman, pero aman de una manera enferma, lo cual, bueno, es imposible, digamos, avanzar en una relación así, porque para eso ambos se tienen que hacer cargo de todo lo que sucede, ¿no? De lo que funciona, de lo que no funciona, y acá en este tipo de parejas hay uno que nunca se hace cargo. Entonces, si hay uno que no quiere, dos no pueden. Eso sucede siempre, ¿no? Por eso esto que se dice comúnmente, que en una relación de pareja es 50 y 50, estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay dos partes y siempre cada uno tiene que poner de sí, porque si no, lo único que logramos son parejas desparejas, ¿no? Y donde hay un vínculo de violencia, porque esto es violencia. El control es violencia, aunque aparezca camuflado, disfrazado. No, mira, quería una foto porque quería ver cómo te quedaba lo que te compraste, ¿no? Digo, me fui a comprar ropa. Bueno, a ver, ¿qué te estás probando? ¿No? A ver, es un hecho aislado lo que estoy contando, pero digo, en este tipo de personalidades, si uno está atento, después empieza a ver que hay distintas situaciones en las que se repite esto de el disfraz del interés por cómo está el otro, dónde está, cuando en realidad tiene que ver con el control. Ver si el otro realmente me dice la verdad o si realmente el otro me está mintiendo o me está engañando, digo, ¿no? Una relación basada en la desconfianza, porque en realidad hay como una proyección. Quien está mintiendo es quien manipula, no el otro. Pero bueno, el 50 es 50, uno hace y el otro, sin darse cuenta, quizás conscientemente va permitiendo, seducido en esa relación o seducida. Por eso es importante a la hora de darse cuenta, en primer lugar, aceptar. Yo creo que para el aceptar es bueno, en primer lugar, cuando uno algo le hace ruido, poder hablarlo con alguien de confianza, ¿no? Que podría ser una amiga, alguien que uno sienta que lo puede escuchar y puede ser un buen oído y que puede prestar atención y puede tener una lectura de lo que estoy contando. Porque muchas veces esto genera como cierta confusión. Entonces dice, capaz que no estoy equivocada, lo dejo pasar. Y así se van sumando cosas que voy callando y que no me ayudan a resolver esto lo antes posible. Entonces, hablándolo, uno puede tener la opinión de un otro, y esto siempre es válido, y aunque no nos guste lo que escuchamos, es bueno tenerlo en cuenta. A partir de ahí uno puede buscar ayuda, ¿no? Generalmente yo siempre sugiero en este tipo de situaciones donde hay relaciones de este tipo que son totalmente insanas y nocivas,
bueno, buscar ayuda terapéutica. Pero ¿por qué digo esto? Porque básicamente es el lugar donde voy a poder entender y poder resignificar el porqué mi elección. Ustedes habrán visto que hay personas que muchas veces en su historial de parejas han tenido parejas con similares características, ¿no? Y no hablo a veces pasa, pero no hablo del fenotipo, no hablo de los rasgos exteriores o externos, sino hablo más que nada de características de personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, ay, todos mis ex me han sido infieles, por ejemplo. Y de hecho quizás ha sido así. Bueno, es significativo. Ahí me tengo que poner a pensar, bueno, ¿qué pasa, no? Que sin darme cuenta me involucro inconscientemente quizás con personas que tienen ciertas características en común, como un común denominador en mis distintas relaciones. Este es el punto y la responsabilidad que tengo, como llamémosle como víctima quizás de una relación tóxica, de pensar y de preguntarme para evitar la repetición, ¿no? Que es lo que Freud llamaba compulsión a la repetición, donde de alguna manera tenía que ver con los impulsos que tenemos los seres humanos a repetir a veces situaciones que pueden ser dolorosas, sueños, pensamientos, repetir relaciones que en realidad nos causaban dolor. Esto es algo del orden inconsciente que en un trabajo terapéutico uno puede llegar a comprender, que muchas veces no tiene que ver con algo obviamente consciente, sino con un trabajo donde uno puede a través del análisis resignificar y entender, y tiene que ver muchas veces con la historia de uno, con la historia personal, con la subjetividad de uno. Entonces, de esa manera yo me puedo garantizar que en la medida que puedo comprender desde dónde me involucré o desde dónde elegí una pareja, puedo quizás preservar de no volver a repetir y elegir a alguien con las mismas características, elegir una relación más sana. Bueno, a ver, hay otra ilusión que siempre está circulando en relación al amor, ¿no? Y que es que si uno ama puede cambiar al otro. Bueno, eso es una ilusión absolutamente de acá a la China. Nadie cambia a nadie y tampoco es la idea, ¿no? En todo caso, si alguien cambia tiene que ser por iniciativa propia porque siente que algo de lo que hace le provoca displacer o hace daño a otro y a uno lo perturba. Entonces solo ahí uno cuando acepta puede buscar ayuda y puede intentar cambiar algo. Por eso digo que en este tipo de relaciones tóxicas, quien es manipulador, quien tiene rasgos psicopáticos y demás, nunca está en este lugar de hacerse cargo ni de sentirse responsable de algo, por lo cual estas parejas no evolucionan. Lo que uno tiene que hacer es hacer un corte abrupto, aunque duela. Siempre digo que lo que uno siente y lo que uno piensa va por caminos diferentes cuando uno a veces interrumpe una relación, porque uno puede sentir que sigue queriendo a esa persona, a pesar de que no estaría con esa persona porque le hace daño. Lleva un tiempo hasta que esto se puede alinear. No me salía la palabra, iba a decir alienar cuando es otra cosa, alinear, ¿no? Lleva un tiempo hasta que lo que pienso y lo que siento pueden reencauzarse, que tiene que ver con el periodo de duelo que todos atravesamos, ¿no? Cuando se termina una relación. Bueno, eso me parece que es interesante. Tener en cuenta que hay ciertas cuestiones que pueden ser propias de una relación sana, como esta ilusión de completud, podríamos pensar en cierta etapa, y otra diferente es esto, ¿no? Que tiene que ver con una idea como acabada de que el otro me complete y que no puedo vivir si el otro no está. Ahí estamos totalmente en un terreno tenebroso, peligroso y totalmente insano. Bueno, yo les hablé en relación, voy a tener que ir acotando, a que desde mi experiencia personal, yo dentro de lo que son las parejas tóxicas que recién hablamos, y que siempre hay dos partes, ¿no? Porque en todas las relaciones sucede, como dije, 50 y 50 de responsabilidad, y quizás en las relaciones tóxicas el 50% que me toca a mí quizás como víctima, llamémosle, es preguntarme, bueno, a ver, ¿por qué yo permanecí acá y por qué permití sin darme cuenta y me sometí a tantas cosas, ¿no? Esa es la responsabilidad o el trabajo que tengo conmigo para poder evitar de repetir esto. Eso por un lado, pero yo después hablé de que consideraba desde la experiencia clínica que también dentro de lo tóxico yo mencionaría otro grupo
que como dije hay infinidad de parejas, personas y de formas y de vínculos, pero estos dos grandes grupos, digamos, este que mencioné recién, que tiene que ver con una personalidad narcisista, psicopática, manipuladora y alguien vulnerable, y por otro lado, a esto voy con lo que digo que también yo lo defino como relaciones que terminan siendo tóxicas, donde hay parejas que sus integrantes por ahí no tienen rasgos ni psicopáticos, ni patológicos, ni de orden narcisista, por ejemplo. Son personas quizás neuróticas, con defectos, virtudes como cualquiera, pero que están dentro de una relación que a lo largo del tiempo han tenido crisis, como dije, que todas las relaciones las tienen, y por ahí no lo han logrado superar. Donde por ahí la relación se ha desgastado, donde el amor por ahí se ha terminado, quizás queda el afecto, pero no de pareja, y donde siguen perpetuando dentro de una relación donde ya el amor no es tal. Ahí terminamos hablando también de parejas tóxicas, pero fíjense que desde otro lugar. Porque ese vínculo, que por ahí fue constructivo durante mucho tiempo, y donde de repente por diferentes circunstancias hizo que el amor de pareja se termina generando una relación tóxica, donde dos personas siguen conviviendo, donde el amor ya no es el amor de pareja, quizás es una cuestión de afecto, pero no el amor de pareja, donde trae un montón de conflictos, porque esto es muy difícil de sostener. Hay gente que piensa que porque hijos de por medio, sí o sí las relaciones tienen que perpetuar en el tiempo y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Durante muchísimos años he escuchado pacientes de distintas edades y pacientes adultos, 50 años quizás, de contar en algún momento la historia de su vida en relación a sus padres y decir que toda la vida, por ejemplo, su madre le dijo que estuvo con su padre y que no se quiso separar por ellos, por sus hijos. Bueno, esto es una gran espada, es un karma que cargan los hijos de manera indebida, ¿no? Es decir, una pareja tiene que estar juntos nunca por sus hijos, porque sus hijos en definitiva van a ser felices en la medida que ellos lo sean. O sea, estén juntos o separados. Obviamente que hay un duelo que atravesar si una pareja decide separarse. Siempre hay un duelo por atravesar, de la pareja en sí, de los hijos. Pero esto es sano si se separan, porque esto implica la dignidad. Continuar en un vínculo, en un como sí, millones, muchísimos casos. He escuchado a lo largo de los años de parejas que, por ejemplo, los padres vivían hacía 30 años juntos, pero ya estaban separados hacía, 20, ¿no? Y sin embargo seguían juntos. A veces duermen en la misma habitación, a veces no. Pero seguían funcionando como una pareja, pero que en realidad no eran pareja, era un como sí. Bueno, esto en realidad genera algo del orden tóxico tanto para los integrantes de una relación como para sus hijos, porque esto no transmite mensajes claros, ¿no? Esto termina naturalizando algo que no lo es. Es decir, se supone que una pareja decide vivir juntos en un vínculo sano, o eso sería lo esperable, y no en un vínculo que termina siendo tóxico. Porque a veces pueden ser personas muy buenas, pero bueno, no funcionan y quizás con los años han cambiado, van decidiendo distintos caminos y bueno, esto no quita que cada uno pueda ser feliz por su lado con otra persona y los hijos serán hijos toda la vida y podrán ser felices en la medida que los padres lo son. Por eso digo que muchas veces hay parejas que por perpetuar en el tiempo y por no separarse y no tomar esta decisión, terminan teniendo una relación tóxica, cuando en realidad deberían por ahí separarse porque la convivencia no es fácil, ¿no? Es decir, no es fácil cuando hay amor, cuando, digamos, hay un montón de cuestiones que se interponen, lógicas de la vida, que tienen que ver con las situaciones que hay que atravesar, con la rutina y millones de cosas, mucho menos cuando no hay un amor de pareja. Entonces, más allá de los acuerdos que cada pareja pueda tener, porque entiendo y es respetable que cada pareja pueda tener un acuerdo individual y distinto, pero también he escuchado, por ejemplo, que han acordado vivir juntos por una conveniencia por ahí económica o porque por ahí creen que es lo mejor para sus hijos, pero esto ha traído roces a lo largo del tiempo, o sea, es difícil de sobrellevar y es tangible, entonces a eso me refiero, ¿no? No son acuerdos que se puedan sostener saludablemente.
Así que bueno, apuntemos a esto, ¿no? A que los vínculos que se generan sean sanos. Si no lo son, que dolorosamente se ponga punto final y que de esta manera se puedan separar y tener, digamos, una relación digna, quizás desde ahí como padres y no como pareja, ¿no? Bueno, voy a leer los comentarios porque estamos, como siempre, yo que me voy por las ramas. Vamos acá a ver a los comentarios. Muchas veces es muy sutil, implica un gasto de energía enorme hasta registrarlo, absolutamente. Eso pasa. Lo que predomina es el miedo, no el amor, totalmente, miedo, ¿no? Y en las personas vulnerables, miedo a la soledad muchas veces, o a que el otro me deje, o a que hago sola, cuando en realidad muchas veces las personas tienen muchos más recursos de los que suponen. Simplemente al estar tan vulnerables y con este desgaste que genera este tipo de relaciones, se sienten muy desvalidos y muy frágiles. Qué bueno que podamos trabajar en nosotros mismos, entender que nos engancha de ese vínculo. Exactamente, eso es fundamental para evitar lo que decía, que es la repetición. Generalmente no creemos en nosotros mismos por los que nos enganchamos con este tipo de personas. Sí, exactamente. Aparte, este tipo de personas suelen ser muy descalificadoras. En un punto, como yo decía, pasan del amor a la violencia, ¿no? Hay una cosa que oscila todo el tiempo, donde muchas veces los mensajes, digamos, son ¿y para qué? No vas a poder. O, por ejemplo, casos donde han querido estudiar después de años de estar en pareja y el no acompañamiento, ¿no? Con la descalificación, ¿para qué a esta altura? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O estás seguro y no te salió también, le falta, digo, la crítica con todo el tiempo, pero no una crítica constructiva, sino una crítica en detrimento del otro, ¿no? En esto de descalificar al otro permanentemente. Acá dice, ¿la manipulación se puede dar de ambos lados? Bueno, a ver, en una relación tóxica de mucho tiempo, muchas veces, a ver, se terminan a veces entremezclando. Por eso digo que no es que está solo a ver, no es que uno hace todo mal y el otro hace todo bien. Hay de todo, sí, obviamente, digamos, con relaciones de tanto tiempo, muchas veces termina siendo un vínculo tan nocivo que se entremezcla y a veces hay quien por ahí no tiene estas características, tiende a hacer, entra como en un juego a ver de quién hace más, ¿no? O sea, a veces se coloca como en el lugar del otro, se identifica por momentos con el otro. Yo no sé si ustedes vieron de hace muchísimos años La Guerra de los Roses. Véanlo porque es una película muy interesante, donde habla una pareja en conflicto, donde sucede algo de esto, ¿no? Donde ya después se entremezcla y no se sabe quién es el manipulador, la manipuladora, quién es el responsable y quién no, porque claro, llegan a un punto tal de toxicidad que se confunden entre ellos. Pasa cuando la mujer tiene baja la autoestima y el manipulador tóxico la aleja del vínculo social. Eso pasa siempre, totalmente de acuerdo, pero ojo, pasa cuando la mujer o cuando el hombre, volvamos a lo mismo. Puede también, hay casos donde la mujer, digamos, es quien es la manipuladora y el hombre es la persona que quizás es más vulnerable. Acá dicen, tenía una paciente que me decía que su marido era bueno porque solo le pegaba cuando tomaba. Claro, bueno, ves, esto es lo que termina sucediendo, ¿no? Que es un círculo vicioso donde aparece la culpa, porque a veces sienten hasta culpa de contar estas cosas, como si en realidad fuesen responsables de lo que hace el otro, ¿no? Esto es lo que genera la manipulación. Fíjense acá, la justificación todo el tiempo, ¿no? O sea, de alguna manera ella lo justificaba porque él le pegaba solo cuando estaba tomado, o sea, no le pegaba todo el tiempo. Esto es como lo que yo decía de mi paciente cuando decía que la mujer lo insultaba, pero que no le había pegado nunca, ¿no? Este es el punto concreto donde vemos que llega la manipulación, ¿no? Donde muchas veces el otro, pero bueno, agradece que estás conmigo, o mirá que no te quejes, mirá lo que tenés al lado tuyo, ¿no? Esto es terrible porque puede sonar hasta gracioso, o lo quieren demostrar de manera graciosa a veces los pacientes cuando se refieren a esto, y en realidad es terrible, porque está hablando de una descalificación concreta, ¿no? Detrás de cada, aunque lo quieren hacer pasar como chiste, siempre hay algo del orden de la realidad, y obviamente que esto es una destrucción paulatina. Siempre tenemos que contemplar la posibilidad de terminar una relación si el otro nos maltrata, saber qué cosas vamos a permitir o no en una relación.
esto es muy importante. Esto lo podemos pensar como algo personal del orden de las condiciones personales que uno puede tener para con un otro, para establecer una relación o sostener una relación. Obviamente no existe la mujer perfecta ni el hombre perfecto. Hay cosas que se pueden negociar, pero hay otras que son innegociables. Yo puedo, voy a un ejemplo banal, a ver, puedo soportar que mi pareja no le guste por las mañanas hablar. Por X motivo no le gusta hablar por las mañanas, pero puedo negociar eso, puedo tolerarlo, entender que es un rasgo que a mí no me incide, pero no voy a tolerar que me falte el respeto, ¿no? Fíjense en cómo hay cosas que son negociables, no sería imposible sostener relaciones, siempre tenemos que negociar, pero las condiciones las pone uno y desde donde uno se sitúa, ahí puede empezar a aceptar o no lo que el otro me ofrece. La víctima a veces tiene vergüenza de contar. El riesgo final es el femicidio o la muerte en vida por la resignación. Absolutamente. Muchas veces tiene vergüenza porque muchas veces en esta manipulación hay algo del orden de la culpa ajena de la cual se hace cargo, ¿no? Y así es como va callando y a veces pasa mucho tiempo. Ustedes habrán visto casos muy, conocidos públicos lamentablemente, y sigue habiendo muchísimos, por ejemplo, de femicidios o de situaciones de maltrato que se hacen públicas, donde en realidad la familia dice, no, en realidad hacía tiempo que no lo veía o no la veía, hacía tiempo que... Y donde esto empieza a pasar, ¿no? Que se empiezan como a aislar, ocultar, y así va pasando el tiempo. Acá recomiendan un libro, que lo leí, es muy interesante, es verdad, Mujeres que aman demasiado. Interesantísimo. Bueno, hay que ver la causa por la cual una persona actúa de esa forma. ¿Qué la lleva a dañar a su pareja? ¿Debe haber sido una historia compleja? Sí, obviamente que sí. Siempre detrás de alguien que causa daño, de alguien que tiene rasgos, como hemos visto en alguna oportunidad, rasgos psicopáticos o narcisistas, siempre hay una historia terrible detrás. Siempre. Ha tenido una historia de abuso, de desapego en la infancia, de maltrato. Claro que sí. Claro que sí. Pero es lo que terminan haciendo las víctimas muchas veces, ¿eh? Es justificar, como en este caso, porque toma, solo me pega cuando toma, o pasaba con un paciente que me decía que ella, lo solía tratar mal, pero era porque, claro, había vivido de chica tantas cosas en su familia, que él justificaba la actualidad con el pasado. Y yo le decía que yo entendía que había tenido una historia difícil, su pareja, pero que en todo caso lo que tenía que hacer era terapia para mejorar la relación con él. La solución no era que él sostuviera este vínculo en el tiempo justificándola, porque no la ayudaba a ella ni tampoco él, ¿no? Realmente la pasaba muy mal. Así que esto también aparece a veces en este tipo de relaciones, ¿no? La justificación todo el tiempo. Y obviamente que, mi lugar no es de juzgar, es de comprender y entender, y seguro, como dije antes, que detrás de estas personas hay personas que han sufrido muchísimas cosas. Pero la idea es buscar una solución, y en este tipo de personalidades donde no suelen hacerse cargo, es muy difícil, porque yo para buscar cambiar algo, primero tengo que aceptar que hay algo que estoy haciendo mal o que estoy causando daños. Si yo no siento y yo soy inmutable ante el daño que le causo al otro, yo no voy a buscar ninguna solución. De hecho, quienes llegan al consultorio, que tienen personalidades narcisistas o psicopáticas, nunca llegan por voluntad propia. Esto creo que alguna vez lo he mencionado. Siempre llegan por algún ultimátum de un tercero. Sea una pareja que le ha puesto como una condición límite, o haces terapia, ¿no? O por una causa judicial, porque necesitan un informe. Es decir, nunca llegan por voluntad propia. Y uno lo detecta inmediatamente en el consultorio y se pregunta, ¿pero por qué viene si en realidad acá hay algo que me hace ruido? Suele ser así. Entonces, desde ese punto ya no hay posibilidad de retorno. Aquí dice, practiqué tanto lo que quería que mi amor o sentimiento se convirtió en algo etéreo, que ahora todo me resulta tóxico, pero trato de adaptarme a nivel humano. Lo que pasa es que a veces cuando hay experiencias de ese tipo, uno se torna, se arma como una especie de coraza, ¿no? Que es como un mecanismo de defensa, y esto hay que trabajarlo también, porque si no, no se pierde la posibilidad de tener
buenas relaciones. Es decir, uno puede estar bien con uno, pero puede también haber un otro en una relación que uno le pueda aportar y sumar, que esto es lo que decíamos cuando una relación está basada en el deseo y no en la necesidad, ¿no? Cuando es una relación sana. Este es el punto. A veces para los hijos es peor estar juntos, siempre, seguro. El vínculo tóxico destruye la autoestima de la víctima con el fin de tener poder, exactamente. Creo que la culpa es una de las cosas más difíciles de resolver, tal cual. Cada casa es un mundo, algunas son cielos, otros son infiernos. Nunca el de afuera ve lo que realmente es. Siempre para el otro, el de afuera, me refiero, busca culpables y sacan conclusiones. Sí. Vivir discutiendo también es tóxico. Por eso digo, es muy difícil sostener relaciones donde el amor se terminó, por ahí perdura el afecto, el respeto por el otro, pero convivir como pareja es muy difícil. Así sean habitaciones separadas, porque se ponen en juego montones de cuestiones que ya no están. Bueno, como siempre me he excedido en el tiempo, pido disculpas, pero bueno, es un tema largo, interesante, y creo que bueno, la idea como siempre es que nos quedemos pensando y que sea una puerta para seguir de alguna forma abrir interrogantes, ¿no? No tener certeza, sino pensar y estar atentos y poder aprender a cuidarnos y a entendernos y a conocernos cada vez más. Bueno, les mando un beso muy grande. Me encantó haber compartido esta charla con ustedes. Espero que tengan un fin de semana espectacular. Disfrútenlo. Beso grande a todos y gracias por estar del otro lado.